Buen día, vamos a hablar en esta exposición sobre la ley de Hardy-Weinberg. Para entrar en contexto, sabemos que los orígenes de la genética de poblaciones se encuentran en los trabajos del matemático inglés Godofrey Hardy y el obstetra alemán Wilhelm Weinberg, que en 1908 formularon por separado la ley de Hardy-Weinberg, que relaciona la frecuencia de aparición de los alelos con la de los genotipos en las poblaciones panmícticas. Para tener claro qué es este concepto de poblaciones panmípticas, sabemos que son las formadas por individuos de ambos sexos y en los que no hay apareamientos preferenciales. Todos los individuos de un sexo tienen la misma probabilidad de aparearse con un individuo del sexo contrario, por lo que todos los gametos de un sexo tienen la misma probabilidad de unirse a los del otro sexo. Ejemplos de esto lo tenemos en la libélula rayadora naranja y, entre otras, pues la abeja de bandas azules. La fórmula que ellos plantearon dice así. En una población de elevado número de individuos con reproducción aleatoria entre ellos y sin que actúe ninguna fuerza evolutiva, las proporciones de los alelos de un gen se mantienen estables. Esto es generación tras generación, lo vemos aquí en estos dos cuadros. Y aquí viene ya a aparecer la frecuencia, que es lo que plantea la ley de Hardy-Weinberg. La veremos más a detalle adelante. Hay que tener en cuenta que hay fuerzas evolutivas que se oponen, ya que las frecuencias génicas se mantienen constantes entre generaciones. Se dice que la población está en equilibrio, pero pues en la naturaleza nunca se cumplen las condiciones ideales para que se produzcan estos equilibrios. Actúan así las fuerzas evolutivas, que son factores que alteran la frecuencia de los alelos y por tanto también las de los genotipos. Estas fuerzas evolutivas son mutaciones, migraciones, derivada genética, la selección natural y la falta de panmixia. Los investigadores Hardy y Weber desarrollaron una teoría que permite relacionar la estructura genética de una población con su capacidad para evolucionar. Este proceso de la herencia no va a permitir el cambio de las frecuencias genéticas. Es decir, el principio se presenta como un modelo donde una población va a permanecer estática o en equilibrio y pues sus frecuencias genéticas no van a cambiar a través del tiempo. Para entender un poco debemos tener en cuenta lo que es el equilibrio genético y qué es genética de poblaciones. El equilibrio genético pues es la condición de un alelo o un genotipo en un grupo de genes donde la frecuencia no cambia de generación en generación. Y la genética de poblaciones es un grupo de organismos que comparten el mismo hábitat y se reproducen entre ellos. Con un locus con dos alelos A mayúscula y A minúscula, con frecuencias alélicas de P y Q, predice que la frecuencia genotípica es así. A mayúscula con A mayúscula es P2, que sería un homocigoto dominante. A mayúscula con A minúscula, 2PQ, que sería un heterocigoto. A minúscula con A minúscula sería Q2, que sería un homocigoto recesivo. Aquí vemos la fórmula P2 más 2PQ más Q2, que es igual a 1, que sería el 100%. Se aplica la genética de poblaciones que cumple con las siguientes condiciones. Para que se aplique la ley en una población, pues el organismo debe ser diploide. El organismo tiene cromosomas emparejados, debe ser de reproducción sexual. El apareamiento es aleatorio, quiere decir que tanto machos como hembras van a ser capaces de reproducirse con cualquier otro individuo del género contrario. El tamaño poblacional es muy grande y no migración ni mutación. Aquí tenemos otro ejemplo, o un ejemplo más del equilibrio de Hardy, y lo vemos esta vez con las mariposas. Igual que los gatos, pues va a haber una que tiene gameto dominante, que es la marrón, y una con gameto recesivo, que es la blanca. Y el cruce de ellas dos, pues siempre nos van a dar una frecuencia de uno frente a lo que dice la ley. Y aquí se ve, la P que se le asigna al dominante va a dar P a la 2 y la Q que se le asigna al recesivo va a dar Q a la 2. El cruce de ellos dos va a dar dos veces PQ, que es lo que aparece acá. Y estas son las frecuencias que sumadas todas siempre van a dar uno. Bueno, la frecuencia alélica se refiere a qué tan común es un alelo en una población. Esto se determina contando cuántas veces aparece un alelo en la población y dividiendo esta cifra entre el número total de copias del gen. Ahí tenemos la fórmula donde dice que la frecuencia del alelo es la A mayúscula dividido entre el número de copias del alelo A en la población sobre el total de copias del gen en la población. Bueno, tenemos
La frecuencia fenotípica es la porción o frecuencia de los distintos fenotipos en la población estudiada. Tenemos como fórmula fenotipos es igual, bueno, dividido sobre el número de genotipos sobre el número de muestras, donde fenotipos es igual a genotípicos por el 100%. O sea, todas las muestras se van a dar ahí. Bueno, tenemos un ejemplo de una población de 9 plantas de chícharo, donde cada planta tiene 2 copias del gen para el color de la flor, donde el dominante es la W mayúscula, que es el color morado, y el recesivo es W minúscula para el color blanco. Claramente podemos ahí observar cuántas copias de W mayúscula hay. Tenemos 13 y de W minúscula hay 5. Entonces, para tener la frecuencia alélica, dividimos el número de copias de cada alelo entre el número total de copias, así como está ahí. Entonces, frecuencia alélica de W mayúscula, que son las flores moradas, decimos que hay 13 de 18. Entonces, 13 lo dividimos en 18 y da 0.72, que es igual el 72% de toda la población. Y la frecuencia alélica de W minúscula, que son las flores blancas, tenemos 5 alelos de 18, eso lo dividimos, y da 0.28, que es igual al 28%. La frecuencia fenotípica es, digamos, todo lo que podemos ver, ¿sí? Entonces dice que la frecuencia fenotípica de las flores moradas, ahí vemos cuántas hay, 7. Entonces 7 de 9, entonces eso lo dividimos y da 0.78. ¿Cuántas flores blancas? Hay 2 de 9 de la población en total y da 0.22. Bueno, y como conclusiones tenemos que las frecuencias fenotípicas y genotípicas son importantes para entender cómo evoluciona una determinada población, y la frecuencia alélica es también importante, ya que determina qué tan común puede ser un alelo en una determinada población.